que deberíamos preguntarnos si alguna vez tuvo fe. Marcial Maciel es uno de los mayores escándalos de la Iglesia Católica en el siglo XX. Acusado de cometer abuso sexual contra menores e investigado por estos hechos desde 1956, pasaron 6 papas: Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y ni uno solo lo castigó, y peor aún, varios lo exaltaron como una figura a seguir. Las preguntas son: ¿quién era Marcial Maciel? ¿Quiénes son los legionarios de Cristo? ¿Por qué la Iglesia lo encubrió? ¿Y qué le debía la Iglesia a Maciel para que saliera impune? Hoy, en Pausa Histórica, hablaremos de los primeros 2 episodios del documental de HBO Max titulado Marcial Maciel, el Lobo de Dios. Últimamente, la plataforma HBO Max ha destacado por producir documentales sobre diversas problemáticas que han afectado a México. Aquí mencionamos Los 43 de Ayotzinapa, un crimen de Estado, y Culiacanazo, herederos del narco, de los cuales le hicimos unos videos hace tiempo. El caso más reciente es el documental titulado Marcial Maciel, el Lobo de Dios, en donde a lo largo de 4 episodios, del cual nada más vamos a hablar de 2 capítulos porque fueron los que se subieron a la plataforma el día de su estreno, el documental expone la vida de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, a través de testimonios inéditos, investigaciones periodísticas y el análisis de especialistas como Carmen Aristegui, Jason Barry, de los primeros periodistas en dar a conocer los casos de abusos de Marcial Maciel en los años 90, y Emiliano Ruiz Parra. El documental se centra en cómo Maciel constituyó una red extensa que abarca a las élites mexicanas y al propio Vaticano, que le permitió impunidad en los abusos que cometió a lo largo de 60 años. Marcial Maciel Degollado nació en 1920 en Michoacán. Su familia era profundamente religiosa. Incluso su familia, del lado de su madre, luchó en la Guerra Cristera entre 1926 y 1929 bajo el lema de Viva Cristo Rey. Su madre fue Maura Degollado Guízar, que a su vez tenía un hermano llamado Jesús Degollado Guízar, que fue general del ejército cristero. En cambio, el padre de Marcial fue Francisco Maciel, que era un ranchero y arriero que buscaba inculcarle a Marcial este estilo de vida, pero finalmente Marcial se declinó por el sacerdocio. Para emprender esta tarea, Marcial aprovechó los contactos que tenía la familia materna. Su tío era obispo de Veracruz, llamado Rafael Guízar y Valencia, y lo recomendó para que entrara en el seminario en Jalapa en 1936. El día 19 de junio de aquel año, Marcial Maciel tuvo una especie de llamado de Dios, una misión de formar una agrupación de sacerdotes que se entregaran con entusiasmo y generosidad a la difusión del reinado de Cristo. Esta visión se vuelve una obsesión para Marcial Maciel y comienza a reclutar jóvenes, pero aún no había sido ordenado sacerdote, y esto le generó problemas en el seminario. Cuando falleció su tío, Marcial buscó apoyo en otro tío que fue Antonio Guízar y Valencia, que era obispo de Chihuahua. Este lo mandó a estudiar a un seminario en Estados Unidos, pero ahí ocurrió un escándalo sexual y lo expulsan de ahí. Increíblemente, Marcial Maciel acude con otro tío que también es obispo. Aquí hablamos de Francisco González Arias, obispo de Cuernavaca, quien solapó las acusaciones que enfrentaba Marcial y aceleró los trámites para que en 1944 Marcial Maciel se ordenara como sacerdote. Lo impresionante de esta situación es que Maciel fundó su tan anhelada orden en 1941 con tan solo 21 años de edad. Se fundó la Apostólica Misional del Sagrado Corazón de Jesús, reclutando a niños de diversos pueblos del Bajío. Lo absurdo de esto es que Marcial Maciel todavía no era sacerdote y los padres
no cuestionaron con quién mandaban a sus hijos, ni nada por el estilo. Una prueba de la ferviente religiosidad de la sociedad mexicana. ¿Cuál era el objetivo de Marcial Maciel? Buscaba formar curas para traer un aire fresco al catolicismo mexicano, una especie de evangelización para los laicos. Por tanto, la congregación captaba infantes varones para que se convirtieran en los próximos sacerdotes, pero estos estarían destinados a atender a la nueva clase de políticos y empresarios que surgieron en los años 40 en México, una vez que terminó la Revolución Mexicana. El 25 de mayo de 1948, la congregación cambió su nombre a Los Legionarios de Cristo, con el apoyo del obispo de Cuernavaca, Alfonso Espino Silva, y con aprobación de la Santa Sede en Roma. Incluso, la congregación aprobó su propia constitución. ¿Qué decía este documento? En resumen, se necesitaba formar a más sacerdotes, principalmente en la ciudad, cerca del banquero, del burócrata, del político, del profesionista, del hombre de la calle. Se necesitaba formar sacerdotes para conservar la pureza de los jóvenes, resolver dudas de los estudiantes y orientar el espíritu de los intelectuales. El fin principal de los legionarios de Cristo será no solo que los hombres como individuos profesen un cristianismo íntegro y genuino, sino que la misma sociedad como tal se rija y se conduzca de un modo cristiano, por lo cual se tiene que elegir a los laicos que por su posición pueden ejercer un mayor influjo en su propio ambiente, de manera que la penetración sea más estable y eficaz. Fue así como Marcial Maciel establece un mecanismo que se va a repetir de forma continua. Recluta a infantes de familias fervientes católicas, les ofrece comida, educación y formación espiritual hasta que se logren formar como sacerdotes. Por otro lado, Maciel va a fundar distintas instituciones educativas, desde seminarios hasta universidades, en donde la nueva élite va a mandar a sus hijos para que sean formados, mientras que los sacerdotes que había formado Maciel van a ser los encargados de administrar y educar a dicha élite. Maciel poseía una personalidad atrayente, se convirtió en un líder religioso carismático. Sus primeros contactos fueron mujeres de familias adineradas que se habían quedado viudas. Confiaron en Maciel para realizar diversas donaciones, desde dinero hasta terrenos, y de esta manera Maciel fundó el Centro Vocacional de la Quinta Pacheli, el primer seminario de los Legionarios de Cristo, y el documental menciona cómo desde ahí ya existían casos de abusos sexuales cometidos por el propio Maciel y por los legionarios. El siguiente salto sucede en España. Maciel consigue contactos con la Universidad de Comillas, una universidad católica de origen jesuita, y gracias a sus contactos con el ministro de Relaciones Exteriores, Maciel consigue becas para mandar a sus estudiantes y seminaristas a estudiar a España. Posteriormente, fundaría un seminario menor de la Legión de Cristo en Ontaneda, España. El siguiente paso de Marcial Maciel sería ganarse el favor del Papa Pío XII. Maciel viaja a Roma para conseguir apoyo de figuras claves del Vaticano. A partir de generosas donaciones, Maciel se instala en Roma y fundaría el Colegio Máximo en Villa Aurelia, que abrió sus puertas en 1954. Fue así como en menos de 15 años, Maciel fundó una congregación que ya tenía la capacidad de fundar instituciones en 3 países, México, España e Italia, que tenían la capacidad de formar a la nueva élite en México y de formar una red de contactos que llegó hasta el Vaticano. Sin embargo, existen registros y testimonios que Maciel
cometía abusos sexuales contra los infantes desde la década de los 40, pero nadie hizo caso. Y esto se debió a que Maciel se convirtió en una especie de figura paterna para unos infantes que a temprana edad dejaron a sus familias e incluso estudiaron en otro país para convertirse en sacerdotes. ¿Qué podían hacer si sufrían de abusos? No tenían dinero, con quién iban a denunciar y eran amenazados con estorbarles en su carrera. Maciel aprovechó la fe de los demás para satisfacer sus deseos, y cuando el Vaticano comenzó a investigarlo en 1956, ya era tarde. Los Legionarios de Cristo eran una organización que realizaban donaciones al Vaticano. Investigar y castigar a Maciel era castigar a la propia iglesia en términos monetarios. Hasta acá dejamos la primera parte del documental de Marcial Maciel, El Lobo de Dios. La próxima semana sacaremos un nuevo video hablando de los siguientes 2 capítulos. Si te gustó este video, favor de darle un me gusta y compartirlo con tus conocidos. Además, te invitamos a que te suscribas al canal de Pausa Histórica. Tu apoyo impulsa este proyecto. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video.